Muy buenos días. Sí, estamos viviendo el día martes. Qué lindo es esto. Llegamos, los días van pasando y nosotros vamos viendo la gracia de Dios a cada instante en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor por eso, ¿verdad? Estamos en este día martes con el corazón ensanchado, realmente, porque Dios es bueno y Dios nos va mostrando cosas, Dios nos va mostrando qué es lo que vamos a hacer y debemos hacer todos los días de nuestra vida. Pero por sobre todas las cosas, saber que nosotros somos justos, porque fuimos hechos justicia de Dios en Cristo, es una maravilla. No hay cosa más lindo que saber que la garantía y el respaldo de Dios está con nosotros por una razón, porque somos justos, hechos justos, renacimos para estar bien con Dios. Y estando bien con Dios, pues, todas las cosas, ¿verdad? Cada día es un nuevo día y cada día son nuevas oportunidades. Bueno, quisiera hablar un tema que es muy lindo, nos gusta mucho este tema, y creo que los cristianos conocemos mucho acerca de este tema también, ¿verdad? Yo lo he querido hacer sencillo, el tema es como las águilas, y siempre yo pienso en las águilas y no puedo pensar en otra cosa que las águilas tienen una visión tremenda, ¿verdad? Y nosotros definitivamente con la ayuda de Dios alcanzamos esa visión espiritual 2020 perfecta, ¿verdad? Que nos hace ver las cosas de cerca, lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que vendrá, ¿verdad? Y lo que vendrá. Hemos estado hablando, el domingo hablé con esto, todo lo que nosotros estamos pasando con la pandemia, con la peste, con las enfermedades, con las guerras, los terremotos. Acabamos de pasar un terremoto hace unos días atrás. No un terremoto, sino un fuerte temblor, ¿verdad? Que sacudió Pichincha y muchos otros lugares. Pero en todo caso, todo eso son principios de dolores. Pero eso es una bendición para nosotros porque sabemos que Cristo Jesús está cerca. Porque el Señor dijo, estas cosas tienen que sucederse. Y Jesús vendrá por su iglesia y nos llevará, es el rapto, ¿verdad? Llegaremos nosotros como seremos tomados en las nubes y recibiremos a Jesucristo, que viene precisamente por su iglesia y empezarán los tiempos apocalípticos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las águilas tienen el tema de conocer a Dios y saber lo que Él espera de nosotros? Y esto tiene que, en la posición de justos que hablamos el domingo pasado, definitivamente tiene una razón muy importante y es influir en la vida de los que nos rodean, manifestando el olor de su conocimiento, puesto que estamos cerca de Dios, entonces podemos manifestar el olor de su conocimiento. Saber que nuestra vida es una vida de rectificaciones constantes, sí, eso es lo que es ser justo, ¿no es cierto? Es una constante espera en Dios y su gracia, porque lo conocemos y conocemos de las garantías de Dios. Y yo quiero invitarles a que tengan sus Biblias abiertas, por favor, en Isaías capítulo 40, como dije, ese es un capítulo muy conocido, y vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Una de las cosas que debe estar bien clara en la iglesia es que la unidad de la iglesia se manifiesta a través de la unidad de criterio, unidad de pensamiento, unidad de metas, unidad de objetivos. Es decir, un trabajo unificado, producto precisamente de la fe y producto de la posición, porque si toda la iglesia está consciente de que nosotros somos justos, estamos precisamente dentro del sistema de Dios que nos va a llevar a esa unidad de criterio, pensamiento, metas y objetivos. Cuando esto pasa en la vida de las congregaciones, significa que conocemos a Dios y lo que Él espera de nosotros también, ¿verdad? De cada uno, no solamente de la generalidad, ¿verdad? Porque tú y yo tenemos que aprender a vernos cada uno en la mano de Dios, ¿verdad? Porque Dios eso es lo que hace, tener una relación personal.
Y realmente cuando tenemos visión, nosotros tenemos que saber lo que debe suceder en nuestra vida por Dios. Es decir, Dios tiene propósitos, pues nada de lo que Él hace es sin un propósito definido. Entonces, yo creo que debemos conocer 4 cositas, vamos a hablar muy rápidamente de esto, que son importantes, que debemos conocer para influir. Recuerda, la iglesia en unidad de pensamiento, en unidad de mente, en unidad de meta, en unidad de objetivos, en unidad de posición de justos, vamos a influir en los demás. Entonces, en primer lugar, la primera cosa que tenemos que conocer para influir es conocer a qué Dios seguimos. Es decir, realmente permítanme decirlo, salir de nuestra antigua ignorancia. Y quisiera invitarles a Isaías capítulo 40, versículo 28. Dice la palabra: ¿no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Wow, yo leo este versículo y digo, qué bárbaro. Solamente leyendo este versículo, no hay chance para confundirnos. Porque ¿quién aparte de Jehová es eterno? ¿Quién aparte de Jehová crea cosas? Y más aún los confines de la tierra. ¿Quién aparte de Jehová no desfallece ni se fatiga con cansancio? ¿Quién puede llegar a entender o a alcanzar el entendimiento de Dios? Esto. ¿Quién? ¿Verdad? Y por eso digo yo, Dios mío, hay tantas cosas que se han venido en el transcurso de los siglos, imágenes, idolatría, nombres, Mahomas, profetas y todo, que los tienen como dioses. Y la palabra de Dios es tan clara. Y ¿saben lo que más me admira a mí? Que en términos generales la humanidad entera ya tiene la Biblia en su mano. En términos generales, salvo los pueblitos que están escondidos en las selvas y todo eso. Pero aún ellos, ¿verdad? La creación habla de la presencia y del conocimiento de Dios. Entonces, en primer lugar, tú y yo tenemos que estar seguros a quién Dios seguimos. No podemos nosotros avergonzarnos de Él o avergonzarnos de ser creyentes. No. ¿Verdad? Eso es, si vamos a influir, tenemos que determinarnos y conocer a qué Dios seguimos. En segundo lugar, ¿cómo conocer las limitaciones personales? ¿Qué es esto? No tener un más alto concepto de nosotros mismos. Tenemos que aprender a pensar con cordura, hermanos. Porque yo digo una cosa, ¿no? Cuando la gente tiene un más alto concepto de sí mismo, lo único que busca con ello es controlar a la gente. Y ya no piensan con cordura, sino más bien piensan que son lo máximo, piensan que no hay otro mejor que ellos. No. Tú y yo tenemos que conocer las limitaciones personales. Entonces el versículo 29 y 30 del mismo capítulo 40 de Isaías dice: Él, o sea, ese Dios que creó los cielos y la tierra, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero y los jóvenes flaquean y caen, dice. Estos dos versículos los que hacen es decir que uno de los patrones que nos hace limitados es la dimensión física. Es decir, la palabra habla de los jóvenes, de que la gente se cansa. Dios no se cansa nunca. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, porque muchas veces nos encontramos de que no podemos salir adelante, que no podemos, ¿cómo voy a salir adelante del problema, de la situación? ¿Verdad?
en esta situación de pandemia, de virus, de enfermedad y todo, una de las cosas que más tiene afligida a la gente es de que es la impotencia de poder hacer todo lo que quisieran hacer. Por eso es que cuando medio abren las puertas, determinan más o menos qué es lo que pueden hacer, la gente sale corriendo. Ya tenemos un fin de semana que salen la gente a correr y sale, y definitivamente en este fin de semana pasado, ¿qué nomás habrá pasado? Ahora en este día están regresando de un fin de semana largo. Dios mío, ¿cuántos contaminados habrá? ¿Por qué? Porque la gente sale desaforada a hacer lo que toda la vida quiere hacer y no se da cuenta de las limitaciones, ¿verdad? Entonces, Dios en estos momentos lo que hace es dar esfuerzo al cansado, multiplicar las fuerzas al que no tiene ningunas. Recuerden, por joven que seas, por fuerte que seas, te fatigas y te cansas, ¿verdad? Los jóvenes flaquean y caen, eso lo podemos ver a cada instante. En tercer lugar, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Es conocer de la dependencia en Dios. Es decir, entrar en el mundo de Dios, en su reino, reconocer las nuevas capacidades en Él, reconocer las nuevas capacidades en Él. La primera parte del versículo 31 de Isaías 40 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Ese es el tema de este día, ¿no es cierto? ¿A qué me voy a referir? Nuevamente, permítanme tocar precisamente la posición que tenemos en Dios. Cuando tú y yo creemos a Dios, cuando tú y yo aceptamos la salvación por Jesucristo, definitivamente la palabra nos promete y dice que nosotros somos recreados, nacemos de nuevo y nuestra posición cambia totalmente. Estábamos lejos de Dios por el pecado, estábamos lejos de Dios en nuestra vida de disipación y vicios y miseria, y el Señor da la vida por nosotros, por nuestros pecados, nosotros los recibimos con amor y Él automáticamente nos hace renacer, ¿verdad? Y nos pone en la posición de justos. Y ya en la posición de justos venimos a ser los hijitos de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros podemos por el Espíritu decirle: papito lindo, papito precioso, y nos acercamos a Él. Dice, entonces, ahora podemos entender el versículo a qué se refiere. Pero los que esperan a Jehová, es decir, es como cuando nuestros hijos se acercan a pedirnos algo. Se acercan y nos dicen papá o a la mamá y le dicen: mamá, quisiera que me hagas el favor de hacer esto. Cuando piden por favor, por supuesto, ¿verdad? Y se quedan parados frente a nosotros, esperando la respuesta. Y cuando son chiquitines, ellos no se van sin respuesta. Ellos no aceptan una no respuesta. Están y te jalan del pantalón, de la camisa, hacen lo que quieran, hasta te pegan un chillido, pero ellos no se van hasta que respondas. ¿No es cierto? Y eso es lo que Dios está esperando de sus hijos. Pero los que esperan a Jehová, por favor señalen en tu Biblia esa palabra. Los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas. Si estás debilitado, si estás cansado, si no has tenido ninguna fuerza, dice, Dios te da nuevas. No te refuerza la que tiene, sino que te da nuevas fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Las fuerzas del justo, por favor. Por eso yo decía con entusiasmo el domingo pasado que la justicia de Dios es una fuerza. Porque tenemos la posición de estar delante de Dios y Él nos da nuevas fuerzas. Y dice, levantarán alas como las águilas. Oh, por favor, esto es importantísimo, importantísimo, importantísimo. Las águilas no se quedan
volando en el mismo lugar. No, las águilas levantan alas, como dice. ¿Qué quiere decir vuelos? Para conseguir, no se quedan solamente en lugar. Ellos tienen una visión tremenda, de tal manera que se alejan del lugar donde ellos anidan o donde están, buscando precisamente el alimento. Unas veces será en la tierra, otras veces en el agua, otras veces en un río, en una laguna, en el mar. Es decir, las levantan alas como las águilas, quiere decir nuevos altos vuelos, hermanos amados. Nuevos altos vuelos. Nuevos altos vuelos. Es decir, metas nuevas. Vuelos con nuevas metas, nuevas proezas, nuevos grandes logros, nueva vida. Eso es lo que esperamos a Dios. El Señor nos da nuevos oportunidades, nuevos altos vuelos, nuevos vuelos así. Es decir, nos abre el panorama total. Por eso usa esta metáfora de las águilas. Porque las águilas vuelan altísimo y su panorama, lo que ellos miran, es demasiado extenso. Como hombres, como limitados, nuestras fuerzas son limitadas y nuestra visión es limitada. Por eso la visión 2020 es bien importante. ¿Por qué? Porque la visión espiritual 2020 nos hace ver de cerca y tenemos posibilidades de ver alto, lejos, lejos, lejos. Ver metas nuevas. No te quedes, mi hermano. Que la pandemia no te limite. Que la pandemia no te coarte. Hermano, esta es la oportunidad de esperando a Dios. Esperando a Dios. Dios es el que te da las fuerzas para las nuevas metas. ¿Qué te propones hacer hasta fin de año? ¿Qué te propones en el 21? Nuevas proezas. ¿Qué es lo que has estado imposibilitado de hacer? El Señor dice, yo te doy la fuerza, nuevas fuerzas y nuevas alas. Tú tienes la capacidad para emprender nuevos retos. Óyeme, nuevos retos. ¿Qué has pensado con tu familia? ¿Qué has pensado con tus hijos? ¿Qué has pensado en tu pareja? ¿Has estado teniendo dificultad con ella? Pues hoy vas a tener nuevas proezas. Significa fuerzas para reconocer tus limitaciones, tus errores, tus fallas y poder acercarte a tu pareja y poder decir perdón. Te amo, te necesito. Esas son las cosas que necesitamos hacer. Esas son las nuevas proezas que en un matrimonio de muchos años a lo mejor ya no quieres hacerla. Grandes vuelos. ¿Qué significa? Volver con una fuerza inusitada a una nueva vida. A una nueva vida. Eso es lo que yo hablaba a los hermanos de los años dorados. Cuando estamos viviendo los años dorados, pareciera que nos limitamos. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Nosotros también podemos emprender grandes vuelos. Nosotros también tenemos oportunidad de nueva vida. Y los jóvenes, ni se diga, están recién aprendiendo, recién empezando. Pueden emprender los vuelos que les dé la gana, esperando a Dios. Y cuando estoy hablando de esperar a Dios, no es simplemente tomar una decisión y empezar a lo loco. No, 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 no. Significa estar en la posición de justos, oyendo la voz de Dios, oyendo la revelación de Dios, oyendo la dirección que da para tu vida, de tal manera que cambies tu forma de pensar limitada de un joven que recién está tal vez en el colegio o tal vez estás empezando la universidad. Son nuevos pensamientos y cambios. A lo mejor te propusiste hacer algo y dijiste, ay, yo quiero esto y esto y esto, pero cuando estás en la presencia de Dios, cuando esperas a Dios, el Señor te dice, no, ahora quiero que hagas esto. Entonces, tal vez es algo que tú nunca te atreverías a hacer, pero el Señor dice, yo te doy nuevas fuerzas y yo te doy capacidad para levantar alas como las águilas, alas como las águilas, para que emprendas nuevos vuelos en tu vida.
Y por último, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Conocer lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué significa esto? Miremos en Isaías capítulo 40, versículo 31, la segunda parte. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! Pastor, ¿qué significa eso de conocer lo que Dios espera de nosotros? ¿Sabes lo que espera? Que Dios quiere que seamos longánimes. ¿Qué significa esto? Que fortalecidos con el poder de su fuerza, corramos sin cansancio. Caminemos sin fatigación, sin fatiga. Ya estoy inventándome una nueva palabra, fatigación. Ya eso va a quedar, ya ahora todo el mundo va a hablar de la fatigación. Caminarán y no se fatigarán. ¿Qué significa esto, mis amados? Fortaleza renovada, fuerza inusitada, capacidad que viene de Dios, cambio total de nuestro estilo de vida, hermanos. Ya es la vida en Cristo. Sí, todo lo que tenemos que hacer, el carácter, la naturaleza de Dios nos obliga a hacer cosas que nosotros nunca hemos hecho, pero no lo hacemos por nosotros mismos, es Dios en nosotros. Los que esperan a Jehová, dice, no se cansarán, no se fatigarán, cualquiera que sea la carrera, cualquiera que sea la meta, cualquiera que sea donde quieran llegar caminando, no se cansarán, no se fatigarán. Es un cambio total, ¿verdad? Es recibir su palabra, esa palabra que produce gozo, que a su vez produce arrepentimiento, humillación, salvación. Sí, porque todo eso es la palabra. La palabra es un proceso de una nueva vida en Cristo. Oh. Eso es, hermanos, levantar alas como águilas. Es un proceso de una nueva en Cristo. Demanda así el conocimiento. Como les he dicho, conocer a qué Dios seguimos, conocer las limitaciones personales. No somos el mero tronco donde se rasca el tigre. No, Señor, tenemos limitaciones. Conocer de la dependencia en Dios. Sí, nosotros, si dependemos de Dios, nuevas fuerzas, alas como las águilas. Y por último, conocer lo que Dios espera. Es decir, esperar en Dios. Estar sujetos a Dios. Fortalecidos con toda la potencia de su gloria. Para toda perseverancia, paciencia. Para toda longanimidad. Es decir, fuerza inusitada. Esa capacidad que viene de Dios. Entonces, realmente, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Espera diligencia en la edificación y crecimiento personal. Ponle queso a lo que acabo de decir y con esto voy a terminar quizá. Dios espera diligencia en la edificación y crecimiento personal. Y les voy a invitar a que abran su Biblia a un versículo que es bien importante, sumamente importante para lograr la edificación y crecimiento personal. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 11 dice, Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 11, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. Pone atención a esto. Contristado según Dios es arrepentimiento, o sea, llegar a Dios. La salvación. ¿Ok? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. ¡Wow! Es un versículo un poco duro, porque dice que si tú y yo ya hemos llegado a Cristo Jesús, tienen que sucederse una serie de cosas porque el poder de Dios en ti y en mí nos lleva precisamente a eso. Entonces él habla de algunas cosas aquí, cuando dice que solicitud significa qué fervor produjo. Ok, ya estás en Cristo.
¿Qué? ¿Estás caminando conforme a la palabra de Dios? A eso se refiere solicitud. ¿Qué solicitud produjo? Defensa. ¿Qué significa esto? Es ansiedad. ¿Qué ansiedad de corrección has tenido? De restitución de males. Fíjate, todo esto tiene que producirse en nuestra vida. ¿Qué indignación? Es decir, disgusto en contra del pecado. No podemos seguir igual que antes. ¿Qué temor? Es decir, preocupación, escrúpulos, temor de desagradar a Dios. A ese temor se refiere, no es a qué miedo. No. ¿Qué temor significa? Que la preocupación, los escrúpulos, el temor de desagradar a Dios. ¿Qué ardiente afecto? Es decir, ¿qué deseos de verme? Se refiere a Pablo. Se refiere a Pablo. Ese deseo de ser discipulado, enseñado. Es esa disposición de hacer la obra. Porque Pablo cuando llegaba precisamente a mostrar cómo se debe hacer la obra. ¿Qué celo? Dice, se refiere en pro de la justicia. Acabamos de hablar de la justicia de Dios. Acabamos de hablar de la naturaleza de Dios, de la equidad de carácter. Y por último, ¿qué vindicación? ¿Qué significa esto? ¿Qué voluntad para disciplinar ofensores de Dios y su palabra? ¿Cuál ha sido tu voluntad cuando has visto cosas en contra de la palabra? Dios, hermanos amados, espera precisamente diligencia en la edificación y el criterio. Todas estas cosas que acabamos de describir y que están en este versículo 11, tenemos que ser llenos para que podamos crecer. Dios espera que su iglesia sea el vehículo para llevar su conocimiento. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios 2:14 dice precisamente más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias a Dios. Él nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, o sea, por nuestro testimonio, por nuestro carácter, por nuestra justicia, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué importante es este tema, amados. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que saber la calidad de vida que Dios espera de nosotros. Influyamos en la vida de los demás hermanos. Influyamos con nuestro carácter, con nuestra justicia. Manifestemos el olor del conocimiento. Sepamos que nuestra vida, sí, es una vida de rectificaciones porque no somos perfectos. Y son rectificaciones constantes y debemos ser diligentes en esas rectificaciones. Nuestra vida es una constante, es una vida de constante dependencia en Dios. Dependencia en su gracia. Que esto es precisamente lo que nos eleva muy, pero muy alto y nos hace levantar alas como águilas, hermanos, como águilas. Y esto, Visión 2020, Visión Espiritual 2020. Ora conmigo, mi amado hermano. Señor y Dios, aquí estamos una vez reunidos todos, clamándote, Señor, en este día. Clamándote, Señor, para entender tu palabra. No queremos creer que has muerto en vano en la cruz por nuestra vida. No es en vano, sino que moriste para transformarnos, para darnos una nueva vida, para renovar nuestras fuerzas, para que nosotros seamos diferentes a lo que éramos antes. Aquí estamos, Señor. Perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, Señor. Sí, reconocemos que pecamos, la iglesia peca contra ti, Señor. Perdónanos y límpianos. Límpianos, Señor, perdónanos y sana nuestra tierra, sana nuestra vida, nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros países. Sánanos, Señor bendito. Aquí estamos y una vez más nos acercamos a ti. Dios mío, toma nuestro ruego, escucha nuestro ruego.
Queremos empezar una vida de crecimiento, ser diligentes en nuestro crecimiento y desarrollo personal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si nunca has hecho esta oración y lo hiciste, pues ahora pégate a Dios. Empieza a orar, empieza a leer la palabra y sigue congregándote como nos estamos congregando a través de las diferentes plataformas. Y si estás en YouTube, por favor suscríbete, pon la manito de que te gustó. Eso es muy importante para nosotros. Y suscríbete, por favor. Y lo mismo en Facebook, por favor. También de igual manera que seas seguidor, ¿verdad? Hazte seguidor. Ese es importante para nosotros. Por favor, hazlo. Te lo ruego como tu pastor, como me estás oyendo en este día. Por favor, hazlo. Y te extraño, ¿sí? Te extraño cantidades. Seguiremos nosotros adelante y un día estaremos juntos otra vez. Si Cristo Jesús no viene antes, abriremos la iglesia y nos veremos. Y si viene, nos veremos en las nubes, recibiendo a Jesucristo. Te amo y te extraño. Abrazos a la distancia.